amigos, buenos días. Muchas gracias por acudir una semana más a la cita en Últimas Preguntas. Una cita a la que nos unimos pues muchas personas, desde aquí, desde España, desde nuestro país, pero también muchos amigos que se unen desde tantos otros países, tantas otras naciones, especialmente de América Latina. Y precisamente hasta América Latina nos vamos a ir hoy porque vamos a hablar de un tema que, bueno, pues quizá nos pueda resultar, ¿qué les diría yo?, incluso un poco exótico, pero no, nos vamos a quedar con la realidad, con la realidad de las personas, que es lo que siempre más nos interesa a nosotros. Vamos a hablar de las selvas amazónicas y de las comunidades indígenas que en ellas viven. Está con nosotros además dos personas que conocen muy bien el tema, llevan muchos años trabajando, la institución en la que están pues lleva más de 100 años trabajando en esta cuestión. Ellos, bueno, alguno menos, pero desde luego trabajando y sobre el terreno. Nos acompaña y le agradecemos muchísimo su presencia, Monseñor Juan José Larrañeta. Él es obispo de la diócesis de Puerto Maldonado, en la selva amazónica de Perú, en este caso. Monseñor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya, muy bien. Pues aquí estamos para hablar un poco de aquellas tierras que son un poco exóticas, que se dice, pero que es una realidad totalmente distinta a la realidad de aquí. Porque lo que es la diócesis, se llama Vicariato de Puerto Maldonado, agrupa la parte de selva, algo de los Andes, y lógicamente la extensión es terrible, porque yo cuando en el Evangelio dice, Señor, que la mies es mucha, rogad para que el Señor envíe obreros a su mies, yo digo, no, el Señor, quítame mies. ¿Por qué? Porque tenemos 158.000 kilómetros cuadrados. Es la diócesis enorme, que nosotros abarcamos, y hay ahora mismo habrá unos 55 kilómetros de carretera asfaltada. Yo he hecho la contabilidad de Cataluña hasta Galicia, todo sumaban un poco menos de 150.000. Por consiguiente, este es un poco el reto nuestro. Esto sí que es pastoral de aventura y de riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en esos lugares apartados y tenemos que anunciar el Evangelio. Lógicamente nos eligieron a nosotros, a los agustinos, a los franciscanos, a los dominicos. Yo soy dominico, y en el año 1900 y nos encargaron aquellas zonas orientales del Perú. Por eso digo que hablar de aquella realidad, claro, es totalmente distinta a la posible realidad que se vive aquí en España, y que cada vez que venimos decimos, ¿cuánto adelanto hay aquí? Pues hoy vamos a conocer un poquito más esa realidad, lo que nos permite el tiempo y un medio como es la televisión, pero lo vamos a intentar. También está con nosotros don Francisco Faragó. Él es director de Selvas Amazónicas. Digamos que es una organización, ahora nos lo contará él mucho mejor, pero que es indispensable para que el trabajo que se realiza allí sobre el terreno, en la selva amazónica en este caso, pues es indispensable que haya una buena parte de personas trabajando en otros lugares, por ejemplo, aquí en España. Don Francisco Faragó, bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Muchas gracias. Pues sí, mira, el secretario de Misiones, como bien has dicho, es el puntal de ayuda justamente a nuestras misiones ahí en el suroriente peruano, ¿no? en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Y digo que es el puntal, pues por una razón que se entiende con mucha facilidad, ¿no? Cuando uno va, como me toca a mí ir por allí a las misiones a visitarlos y ayudarles y llevarles pues la ayuda que los cerca de 10.000 colaboradores que tenemos aquí en España, ¿no?, de voluntarios para atender el Perú, pues se da uno cuenta, pero claro, está ahí el misionero, como me ha pasado a mí. Yo estaba un día comiendo con él de repente y viene, padre, le vienen a buscar al misionero que estaba allí, ¿no? Y entonces se trataba del padre Torralba. Que entonces el padre Torralba, mitad que deja la comida, se levanta tal, y bueno, nos sacamos de comer, y cuando habíamos sacado de comer regresa de nuevo. ¿Pero qué pasó, Adolfo? Pues no pasó nada, es que estaba aquí la señora y venía con su yuca para venderme la yuca para el internado de nuestros niños, y claro, pues tuve que atenderla. Claro, ¿cómo puede ese misionero cuya fuentes de ingresos que pueda obtener es de una señora que viene a traerle un poco de yuca para que se la compre para el colegio y ella entonces pueda cambiarla pues por hilo de pescar y por una cacerola y por no sé qué, pues todo lo que supone el gasto que suponen todas las misiones viene financiado
desde España, eso es evidente, ¿no? Y desde otras instituciones también, pues no solamente somos nosotros, ¿no? También actúa pues otras instituciones de ayuda, ONGs y sobre todo instituciones religiosas, ¿no? Pues tanto de las obras misionales pontificias como, en fin, pero claro, en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, encargado a los dominicos, pues somos justamente las instituciones dominicanas las que nos volcamos precisamente sobre ello, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que se mantienen en el vicariato 14 internados. Y claro, tal vez los espectadores españoles pues se extrañan y dicen, hombre, pues esto del internado ya está un poco de modé, ¿no? Un poco pasado de moda, pero claro, lo piensa uno y dices, en la selva, bueno, cuando un chiquillo pues de 10 años, 12 años tiene que andar 4 kilómetros abriendo trocha para llegar a la escuela con el machete, pues claro, cuando llegan las lluvias, el niño no va a la escuela. Entonces, consecuencia, si queremos que los niños vayan a la escuela, porque es la única manera, como con la educación, como puede salir adelante ese pueblo, pues no queda otro remedio que decir, no, mira, te vas a quedar a vivir aquí con el misionero. Entonces nos montamos en unos internados, todos los gastos pagados, evidentemente, desde la alimentación, el vestido, los libros, los cuadernos, los lápices, hasta el maestro, en muchas ocasiones, también pagado por nosotros. Entonces, claro, sí, a pesar de las lluvias, el chico puede seguir en la escuela, ¿no? Y seguir adelante con sus estudios, que muchas veces, bueno, muchas, las suficientes al menos, continúan después con estudios superiores en la universidad y cosas por el estilo, también financiados por nosotros. O sea, que pueden seguir toda su trayectoria. Ahora lo comentaremos, porque para hacernos una idea, como yo decía hace unos instantes, es yo creo que muy difícil poder transmitir todo lo que es la realidad de esta zona que ustedes conocen también en apenas unos minutos de televisión, claro. Pero por hacernos una idea, sitúennos un poco, por favor. ¿Cómo es la zona, por ejemplo, de la diócesis de Puerto Maldonado? Sobre todo las personas de Puerto Maldonado, ¿cómo viven? ¿Qué hacen? En la parte nuestra de diócesis tiene una parte que es netamente selvática. Y después hay una parte que es quechua, desde los Andes. Entonces nosotros estamos en estos lugares. Hay que tener en cuenta que el elemento humano es distinto al de la selva, que son grupos étnicos, grupos que tienen su filosofía, y el grupo quechua, que son sumamente religiosos. La religiosidad popular les ha calado hasta el tuétano, ¿no? Y la parte nativa, la parte humana de los grupos étnicos, son gente, pues esto, que su Dios, hasta que hemos llegado nosotros, era un poco la naturaleza, los ríos, el monte, los pájaros, el tigre. Y entonces de ahí hay que dar el primer anuncio del Evangelio, porque el problema fundamental nuestro es anunciar a Cristo enviado por el Padre, que nos deja el Espíritu Santo, ¿no? Este es el anuncio. Pero ¿a quién? Al hombre selvático o al hombre del Ande, en su circunstancia actual, con sus deficiencias actuales, con ese campo de salud que está tan paralítico, tan malogrado, tan estropeado, y con ese campo intelectual que está totalmente atrofiado. Entonces, la preocupación del misionero cuando ha creado un puesto de misión ha sido, en primer lugar, la escuela. En segundo lugar, la salud, la posta en los primeros auxilios, y después ya vendría la capilla. Pero eso ha sido posterior. ¿Por qué? Porque el hombre a quien, y sobre todo la mujer que estaba tan marginada, a quien teníamos que predicar y a quien teníamos que ayudar, lógicamente teníamos que sacarle de ese espacio vital que tenía, que era sumamente doloroso. Y eso es lo que no, eso desde el comienzo hasta el final, hasta el día de hoy, es lo que no podemos nosotros soslayar y olvidar. Por eso digo, el grupo humano sí confía en el misionero, porque sabe que hemos ido allá de verdad, no de mentira. Cuando aparece un poco de petróleo, ahí aparecen ONGs por todas partes, pero ahí estamos nosotros, y ahí continuamos nosotros, y no aparece... Desde hace 100 años, por cierto, más de 100 años. Claro, más de 100 años, sí, porque eso ha sido, la entrada nuestra ha sido a petición del propio gobierno peruano. ¿Y cómo se conjuga? Usted lo comentaba ahora y me gustaría que dialogásemos un poco sobre este tema, porque sí que es una de las cosas que, bueno, pues a veces incluso se critican, yo supongo que desde el desconocimiento, así que qué mejor que preguntárselo a ustedes que están trabajando en
ello. Estas personas, como usted nos decía, muchas de estas personas tienen una religiosidad ancestral basada sobre todo en la naturaleza, en los vientos, en los animales, en la naturaleza en definitiva. Sin embargo, ustedes, lógicamente, además de proporcionarles educación, de facilitarles el acceso a la salud, a las medicinas, lógicamente les hablan, y ustedes además de la orden de predicadores que voy a contar, ¿no? Les hablan, les llevan el mensaje de Jesucristo. Hay quien puede decir, incluso se critica, como decía antes, bueno, que les dejen a ellos con su religiosidad, ¿por qué hay que llevarles? A ver, ¿esto cómo se conjuga? Para nosotros se conjuga de una manera muy fácil de entender. Cuando tú llegas a esas comunidades o grupos medio no contactados, cuando ellos ven el acercamiento nuestro, cuando ellos ven lo que tú les expones y sobre todo lo que tú les ayudas, cuando ellos llegan a entender que antes de venir el misionero tenían tantas muertes, sobre todo de niños, de bebitos, y cuando al cabo del tiempo resulta que esas muertes han disminuido, porque la mayor pobreza de estos grupos étnicos es que pierden a los niños, a los hijos. El hijo que llega a los 5 años o la hija que llega a los 5 años ya está salvado. Pero la mortandad infantil era horrible, y cuando nosotros nos dedicamos a hacer hospitales y tal, esto lo entiende cualquiera, y ellos, claro, no son tontos, ellos lo entienden. Y cuando ellos han entendido la misión del misionero, que no solamente lo que decía yo al comienzo, el anuncio de Cristo, sí, adoran al tigre, o al bosque, o a los árboles, o a los ríos. Muy bien, ahí está el misionero para decir, además de eso hay otro ser a quien ustedes pueden... ahí siempre les hablamos de ustedes, a quien ustedes pueden dirigirse, porque Él es el que nos da la fuerza a nosotros. Y si Él nos da la fuerza a nosotros y nosotros a ustedes les damos la fuerza, lógicamente hay algún tipo de conexión. Es difícil, porque vamos a decir aquí, con el grupo humano nativo de la selva es difícil, con el grupo de la Sierra de los Andes es muy fácil. Añoran, adoran al Padrecito. Yo lo que digo, mientras nos sigan llamando padrecitos y madrecitas, estamos salvados. ¿Por qué? Porque hay un cariño, hay un afecto, hay una cercanía muy grande. Mira, Juan, yo pienso que en este tema de la evangelización que has comentado, no podemos olvidar un aspecto que es muy importante, y son nuestros centros educativos. Me parece que son más de 85 los centros educativos que mantenemos en todo el vicariato de Puerto Maldonado. Centros educativos donde, claro está, vienen los niños pues desde los 5 años, 6, 7, hasta los 15, 16. Una época muy propicia pues para recibir el mensaje del Evangelio, ¿no? Y evidentemente la catequesis que allí se realiza, acompañada además pues de un cariño impresionante de los niños hacia el misionero y del misionero hacia los niños, produce enormes frutos, ¿no? Y entonces se consigue pues que incluso dentro de la permanencia de sus propias tradiciones pues son muy permeables al mensaje del Evangelio, ¿no? Es muy bonito, pues en este sentido, por ejemplo, como tú las habrás visto 1000 veces, ¿no? En las ceremonias de primeras comuniones y de confirmación, donde todos los niños o los ya adolescentes pues van con su propia indumentaria de sus cusmas, sus plumas, sus pinturas en la cara y tal, y sin embargo pues la vivencia que tienen del Evangelio pues es impresionante, ¿no? Y adecuándola justamente a su propia tradición y a su propia cultura. El cristianismo, como sabemos muy bien, pues requiere una inculturación, y creo que allí se consigue, ¿no? Se consigue porque, en fin de cuentas, en el árbol al que ellos adoraban, por así decirlo, pues es criatura de Dios, y en el árbol también está Dios, ¿no? O sea, eso es evidente. Es muy importante esto que nos acaba de comentar, al hilo de lo que estábamos diciendo, de cómo a pesar o aún asumiendo el mensaje desconocido hasta este momento para ellos, el mensaje de Jesucristo, que les llega desde muy lejos, ellos no sabían nada, pues se respeta y ellos conservan, que eso me parece que también es fundamental, algunas tradiciones, como puede ser la indumentaria que nos acaba de comentar, de sus propias comunidades, de sus propios grupos étnicos, ¿no? Hay que conservar esa esencia también, ¿no? En la parte religiosa, yo recuerdo lo que nos decía el padre José Álvarez, que ya falleció, un misionero que para mí ha sido el más emblemático en estos 100 años, como él, cuando a esos grupos mascos o maracairis les enseñaba la estampa de
del Cristo en la cruz muerto y tal, y estos se ponían furiosos y decía, padre, ¿dónde están? Que vamos y los flechamos. O sea, les llegaba al alma, les llegaba el hecho de que hubiera gente malvada que pudiera matar a una persona así, además en una cruz. Ellos nunca habían visto una cruz. Es decir, el proceso es lento, pero poco a poco hemos ido teniendo objetivos. Yo, por ejemplo, el año 1985 fundé un seminario diocesano para sacerdotes, porque ya de España ya venían muy pocos. Hoy día ya han egresado 25 sacerdotes en Puerto Maldonado. Por eso digo que el proceso es muy lento. ¿Por qué? Porque para fundar el seminario tendremos unas 500, 600 comunidades cristianas, campesinas, que ha sido un poco la base de los seminaristas en el seminario. Y bueno, los éxitos han sido muchos, pero no venimos aquí a hablar de los éxitos. Por ejemplo, los medios de comunicación social es fundamental. ¿Así que tienen ustedes? Nosotros hemos fundado en Quillabamba, en Puerto Maldonado, en Sepagua, en Iberia, en el Purús. Hemos creado las emisoras ya de FM y onda corta, y con eso cubrimos. ¿Por qué? Porque de esa manera el misionero, donde no puede llegar él con su presencia, sí llega con la voz de Dios. Perdona, Juan, te has olvidado de un medio nuevo y que lo tienes en todos los puestos de emisión, que es Internet. Ah, bueno, es artista, este es artista, no sé si consumado o consumido, pero es artista. Consumido, más bien. Pero ciertamente sí ha sido el promotor de algunos puestos que efectivamente hay Internet, ya se pueda. Antes era por radio solo, por radio. Bueno, una radio que, claro, pues incómoda, ¿no? Porque cuando no había ruidos, además era público, entonces no había posibilidad de un mensaje un poco era más radio privado y tal. Y entonces, pues, Kirigueti llama Sepagua, Kirigueti Sepagua, al final no se entendía nada de lo que decían. Sí. Bueno, y ahora, pues claro, se han puesto Internet vía satélite en todos los puestos. Claro, no llega luz, no hay teléfono, pues vía satélite y placas solares para alimentar el ordenador y bueno, y todo. ¿Y tienen acceso? ¿Participan habitualmente las personas de las comunidades? Ha sido muy bonito, porque además hasta los propios misioneros pues ya pueden estar hablando con su familia todas las que quisieran, ¿no? Por el Messenger o cualquier otro de estos programas, ¿no? El Skype o cualquiera de estos, ¿no? Claro. O sea que los medios de comunicación las misiones están bastante al día. Todavía no han llegado los celulares que dicen allí, móviles que decimos nosotros, pero no tardarán. Antes solamente era un radioreceptor y salíamos de 6 a 7 de la noche. Yo tengo que pedir a Dios perdón por las horas. Yo soy medio electrónico. En los 32 años de obispo, porque tenía que arreglar los aparatos que me enviaban. Tengo que pedir perdón a Dios por las veces y las horas muertas que me... Pero claro, estos estaban sin comunicación. Y una emergencia, ¿qué hacen? No pueden comunicarse y contactarse con el exterior. Y por eso tenías que andar rompiéndote la cabeza para tratar de reparar unos transmisores, radiotransmisores, a fin de que hubiera comunicación. Ahora, esto poco a poco, la verdad, se va mejorando, y en este sentido el secretario de Misiones, vamos, hay que quitarse. Yo no me quito el gorro porque yo lo que utilizo es Solideo, pero el Solideo delante de... Qué contrastes, ¿no? Sí. Decía de... Bueno, mucho, pues... lo de las placas solares, lo del Internet, lo de la luz ahora que podemos tener ahí, con unas placas solares, unos acumuladores, ya tienes luz de noche, porque allá llegaban las 9 de la noche y ya hasta el día siguiente. Y todo esto unido o contrastando, podríamos decir, pues con personas que seguirán utilizando, porque les va muy bien y fenomenal que siga así, pues por ejemplo remedios naturales para determinadas enfermedades. Claro, ¿no? la medicina tradicional de ellos se han curado. La lesmaniasis, la UTA que llaman allá, que unas heridas horribles, que aquí únicamente es con glucantime, esto lo hacen con hojas de unos ciertos árboles, y saben ellos, ¿saben? Tienen muchas plantas medicinales, y después tiene lo que se llama brujo, en el buen sentido de la palabra, que son gente científica que sabe científicamente cómo curar las enfermedades de ellos. Y luego tienen al obispo que les arregla los transistores. Claro, sí. Por ejemplo. Y desde aquí, desde España, por ejemplo, desde cualquier otro lugar del mundo donde ahora nos puedan estar viendo, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, habrá personas que irán a Puerto Maldonado y desarrollarán allí su labor, muchos misioneros, muchos laicos, bueno, no sé si muchos.
A usted le gustaría que más, supongo yo. Han ido muchos, ¿eh? Han ido muchos, sobre ¿no? todo en un programa de salud que tuvimos que ha durado 8 años y que he traído yo personal, médicos y enfermeras de España, hasta que al final me han dicho, no, tiene que ser, esto tiene que tener la continuidad de las personas peruanas. Y entonces ya tenemos ahora personas peruanas que están continuando ese programa en salud que es fundamental. Y desde los que nos quedamos aquí, en nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Bueno, mira, pues tenemos nosotros también unos programas de voluntariado, juntamente con una ONG también de la familia dominicana que se llama Acción Verapaz. Pues organizamos programas de voluntariado, por ejemplo, a los estudiantes, etcétera, pues que pueden ir a pasar allí 2 meses, 3 meses, para conocer, sobre todo más que nada para conocer. Porque una de las dificultades que hay es que llega un voluntario, que quiere pasar y entonces se cree que puede ganarse el mundo y a los indígenas en 2 meses. Y claro, es imposible, ¿no? Porque hay que situarse en contexto. Hay un chico, por ejemplo, que es maestro, no, yo voy a ir, voy a darles clase y voy. No, mira, tú vienes aquí simplemente a ver si te gusta y luego terminas tu carrera, entonces si quieres puedes venir y entonces ya sí te daremos clase porque ya estás aquí unos cuantos años, ¿no? Cuando no se pueden hacer esas cosas, que son la mayor parte de nosotros, pues evidentemente hay una labor fundamental a hacer y que es rezar por las misiones. Eso es fundamental. Yo por lo menos, y además es cierto, ¿no? O sea, se requiere muchísima ayuda para las misiones, pero la principal ayuda son los propios misioneros que están allí. Entonces, claro, el ánimo que tienen los misioneros está yo estoy convencido de ello y así lo siento y así lo vivo, ¿no? Creo que están muy apoyados por la oración nuestra y de las monjas, sí, ¿no? De clausura. Y después, ¿no? hay que anotar también los proyectos. Hombre, claro, nosotros tenemos también, muchos proyectos. Pero... Estás delante del presidente de una compañía aérea, de Alas de Esperanza. Tenemos una avioneta, solo el Cessna, lleva 500 kilos, pero yo soy el presidente. Hemos tenido que cambiar de motor, $24.500. Resulta que lo hemos cambiado un organismo me iba a ayudar y al final no me ayudó. Pero quiero decir que los proyectos, que son muchos, el secretariado lleva infinidad de proyectos. Sí, vamos, entonces, o sea, la ayuda que más o menos anualmente nosotros aportamos a las misiones, pues vienen a ser, por cada puesto de misión, pues serán unos 6, 7 proyectos y pues unos 50 o 60 proyectos habitualmente todos los años se llevan para allá, ¿no? Y bueno, con unos presupuestos bastante fuertes, ¿no? Para lo que somos nosotros, ¿no? Que es una cosa pues un poco pequeña, muy propia de la orden, sin mayores ayudas externas, ¿no? Y nos suponen pues unos gastos o una financiación del orden del 1,5 millones de euros, cosa por el estilo, ¿no? Que bueno, ya está bien, ¿no? Está muy bien. De todas formas, las personas que quieran saber mucho más de las acciones que llevan a cabo, de los proyectos, de cómo colaborar, pueden acudir, por ejemplo, a la página web, ¿verdad? Que creo que lo digo bien, selvasamazónicas.org. Selvasamazónicas.org, eso es. Pues esa es la página web completamente actualizada, además con participación de muchos misioneros que están en este momento en las selvas amazónicas y con la participación de todos ustedes, si así lo desean. Pues qué pena que el tiempo se nos ha acabado. A mí me encantaría seguir hablando de este tema, pero bueno, yo les puedo invitar otro día con mucho gusto. Pues aquí estaremos. Pues Monseñor Larrañeta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Francisco Faragó, muchísimas gracias también y a seguir adelante con ese trabajo tan bonito. Muy bien, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, gracias también, por supuesto, por haberlo compartido aquí en Últimas Preguntas. Ya saben que si lo desean, nos volvemos a ver, nos volvemos a encontrar la próxima semana.